Buenas noches, mucho gusto. Para nosotros es de verdad que una oportunidad para tanto para el Ministerio de Salud como para el programa, para llegar a ustedes como una herramienta valiosísima el Internet y poder llegar a toda la población y a aquellos profesionales que tengan interés en esta ciencia. Realmente ya dejó de ser una disciplina única, es una ciencia a nivel internacional que ha venido desde los años 50. Estamos en 17 países a nivel mundial, a 67 países a nivel mundial. Guatemala pertenece a una agencia internacional que es Uppsala, Suecia, en donde se monitorean todas las sospechas de reacciones adversas a los medicamentos, porque los medicamentos, ustedes clínicos, saben que han venido con mucho auge y han venido cada día a revolucionar a la clínica, al clínico, que tenemos que conocer el ámbito de competencia y el expertise de nuestra población, porque no nos podemos comparar con otros países como población. Es por eso que esta ciencia solicita de cada uno de ustedes el conocimiento vasto de su paciente y no digamos así del medicamento. Voy a definir a la farmacovigilancia la última definición que da la OMS como la disciplina que trata de la recolección, del seguimiento, de la investigación, valoración, evaluación de la información procedente de los profesionales de la salud y de los pacientes. En Guatemala estamos todavía con los profesionales, no hemos llegado a la población. Sobre reacciones adversas, sospechas de reacciones adversas a estos medicamentos. Hablamos también de biológicos, hablamos también de plantas medicinales, de medicina tradicional, con el objetivo de identificar nuevos datos sobre riesgos y prevenir daños en los pacientes. Esa es una definición que abarca el contexto del quehacer de esta disciplina, de esta ciencia de la farmacovigilancia, que en Guatemala está sentada desde 1999, tiene un marco legal en el quehacer de cada uno de los profesionales, en donde, como todo país, tiene sus reglamentos y tenemos artículos en los cuales nos da la obligatoriedad de notificar las reacciones adversas de los medicamentos. Sospechas, doctores, sospechas, hasta que no definamos, porque existen múltiples factores a los cuales se determina una reacción adversa, no solamente del medicamento, sino de nuestro paciente. Al paciente hay que conocerlo en todo su contexto. El objetivo de la farmacovigilancia, pues, es identificar las reacciones adversas a medicamentos, o sea, las RAM, no descritas. Sabemos que media vez ha sido comercializado el medicamento, está a nivel mundial. Previo a haber ingresado, conocemos las reacciones que están descritas por los estudios clínicos. Cuantificar el riesgo de los efectos adversos asociados a los fármacos. Si nosotros tuviésemos la cantidad de reacciones adversas al departamento o al programa, podríamos cuantificar cuántas reacciones tendrían los medicamentos que están en Guatemala. Vamos a prevenir su aparición, ¿verdad? Vamos a informar oportunamente a los profesionales sanitarios y a la población a través de estas notificaciones por los riesgos o los beneficios, a través de alertas, a través de notificaciones a prescriptores para el uso del medicamento, viendo el beneficio o el riesgo de la población al cual está sujeta dicho medicamento.
Vamos a fomentar la comprensión, la enseñanza y la investigación en seguridad de los medicamentos. A los profesionales que les guste la investigación, están los datos a nivel hospitalario cuando querramos hacer farmacovigilancia a través de la farmacoepidemiología. Entonces, el objetivo principal de la farmacovigilancia es que todo medicamento se use con la máxima seguridad posible. Cuando hablamos de seguridad, la licenciada Leticia Vargas va a hablar específicamente del término utilizado de seguridad en lo que es la ciencia de la farmacovigilancia. Los medicamentos se diseñan con el objetivo de producir beneficios para la salud. En contraposición con su eficacia, son capaces de producir efectos indeseados o reacciones adversas. Es la competencia del profesional prescriptor conocer seguridad y eficacia. Creo que me pasé. Cuando hablamos del uso correcto de los medicamentos, estamos inmersos un grupo de profesionales y un grupo específico del clínico que prescribe y que conoce la eficacia del medicamento y también conoce a su paciente. Al dispensador pongamos al farmacéutico, químico farmacéutico, que es el que, a mi criterio, el que debería de casarse conjuntamente con nosotros, porque podemos platicar exactamente toda la terminología, toda la farmacodinámica, toda la farmacocinética de este medicamento o contraindicaciones o interacciones per se del medicamento al cual nosotros estamos prescribiendo. Al usuario, cuando decimos al usuario tenemos que también tener presente muy bien las directrices de cómo debemos de prescribir este medicamento. Darle a entender de una forma fácil la prescripción de este medicamento para que no haga uso y abuso de este medicamento. Conocerlo desde el ámbito de qué medicamentos utiliza. Recordemos que nuestra población actualmente es multimedicamentosa. Muchas veces nuestro paciente nos visita y no conoce el nombre de los medicamentos que está tomando. Cuando no lo conoce y nosotros queremos dar un medicamento, pueden haber interacciones, pueden haber reacciones, ¿verdad?, a los medicamentos. Entonces, cuando hacemos uso correcto de estos medicamentos, nosotros vamos a disminuir los efectos clínicos benéficos que per se tiene el medicamento si nosotros estamos haciendo buen uso de la prescripción, de la dispensación y conocemos a nuestro usuario o a nuestro paciente. Cuando no lo conocemos y es a la inversa, por el mal uso de los medicamentos, podemos aumentar en frecuencia e intensidad estas reacciones adversas por todo lo descrito anteriormente. Y va a redundar en el aumento del costo, no solamente para el paciente, sino para, máxime ahora en el área hospitalaria, aumenta el costo por el uso excesivo o el mal uso de los medicamentos que tiene la población. Porque llegan pacientes enfermos y a nivel de diagnóstico clínico no existe el diagnóstico diferencial del uso de medicamentos. En otros países se tiene diferenciado que el 80% del ingreso hospitalario es por una reacción adversa a los medicamentos. Y es lo único y lo último que en Guatemala se diferencia, ¿verdad? Como estamos hablando de reacción adversa, y esta es una definición, es la aparición de efectos no deseados por los medicamentos en el curso de una enfermedad, ya sea con fines diagnósticos, preventivos o de carácter curativo. Y pueden ser síntomas o signos clínicos comunes con otras patologías imitando enfermedades. Esta es una reacción adversa. Es una reacción que produce el medicamento, pero no intencionada. Per se,
probabilidad de que el medicamento nos pueda dar una reacción adversa, descrita o no descrita. Y bajo la notificación, la farmacovigilancia recopila, analiza para prevenir riesgos a una población. Por ende, el Departamento de Regulación, basado en notificaciones, se han realizado gestiones administrativas con los medicamentos, al cual no vamos a esperar 2, 3 muertes o 2 o 6 reacciones adversas a un producto, a una población destinada, cuando no se tome una acción. ¿Cómo vamos a detectar los efectos adversos? Pues nuestra observancia clínica, los profesionales deben de conocer muy bien la patología al medicamento de su paciente, notificando las reacciones, las sospechas de reacciones adversas, vigilancia del medicamento en la práctica clínica habitual. Estamos habituados, nos hacen mucha visita, debemos de conocer el comportamiento de estos medicamentos con nuestros pacientes. Pueden haber, lógicamente, el efecto adverso es una enfermedad también, entonces va a alterar la salud. La reacción adversa también hay que tratarla. Y la toma de más de un medicamento, lo que habíamos mencionado anteriormente. Existen problemas relacionados con los medicamentos. Cuando aparecen efectos indeseables que pueden prevenirse, pueden repararse este daño de esta sospecha, reacción adversa, o pueden ser imposibles de tratar porque ya suscitaron eventos no deseados. Pueden provocar daño ocasionado por una incorrecta selección del medicamento. No sé si conocen ustedes el boom que marcó a los entes reguladores, porque a los países se hizo más estricta la comercialización de medicamentos. Fue el boom de la talidomida. Estaba descrita para ciertas especificaciones clínicas, sí, y resultó que un médico francés se dio cuenta que estaban naciendo niños con focomelia, ¿verdad? Entonces, eso marcó a la humanidad y vino a todo el mundo que las estructuras regulatorias fueran muy estrictas en el avance y en la comercialización de los medicamentos. También otro problema relacionado con medicamentos, de cada uno de estos hay mucho que hablar, hay muchas notificaciones, la dosis, ¿verdad? Realmente apegarnos a la dosis prescrita es muy importante, conociendo siempre la farmacodinámica del medicamento. Las técnicas de administración o cumplimiento, las tenemos que vigilar. Cuando somos hospitalarios tenemos que ser muy bien puntuales y describir realmente qué dosificación, qué velocidad, cómo voy a combinar estos medicamentos, en qué tiempo se debe administrar este medicamento, con qué solución las debo de agregar. Vamos a tener un éxito terapéutico con la responsabilidad de ¿quiénes? Nosotros, los médicos clínicos, que conocemos a nuestro paciente y que conocemos la molécula. Si tenemos a un farmacéutico a la vecindad o en nuestro hospital, hablar con él. El expertise que tiene el farmacéutico no es el expertise que nosotros, los clínicos, los médicos, tenemos. Tenemos que compaginar y tenemos que compartir esa sabiduría de cada uno para el bien común. El personal de enfermería, que juega un papel importante. Nuestras órdenes clínicas deben ser muy exactas y precisas y muy bien descritas, que se lean, ¿verdad? Porque no podemos mencionar un medicamento cada 3 horas o cada 8 horas o cada 6 horas sin poner qué velocidad, previo al desayuno, antes o después de comida,
o con qué tipo de alimentos debemos de administrar este medicamento. Son bases tan importantes en el medicamento que de verdad mis respetos para los que hacen los medicamentos. El propio paciente, darles muy bien las directrices para que este medicamento sea bien administrado. Y si va a ir a casa, pues la prescripción debe ir muy precisa. No letra de médico, sino que sea muy bien clara. ¿Cómo evitamos los problemas relacionados a medicamentos? Pues haciendo a los clínicos un diagnóstico correcto, una elección del fármaco adecuado, una posología y una buena técnica de administración. Todos estos aspectos están contribuyendo mucho a las sospechas de reacciones adversas. Bien, hablar de farmacovigilancia ahora es hablar de mucho tiempo. Como decía, fuimos entrenadas por la Agencia Española de Medicamentos, que son nuestros profesores, que son de la escuela que nosotros hemos adquirido. Si ustedes visitan la página de medicamentos, hay ciertas cartas a prescriptores, hay ciertas alertas, pero ¿por qué? Porque España tiene una buena vigilancia de medicamentos. ¿Por qué? Porque hacen farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque cada centro hospitalario, cada región cuenta con un centro centinela. Entonces, todos ellos hacen que a nosotros nos alimenten y que podamos tener conjuntamente, tomar decisiones basadas en las alertas que ellos emiten, igual que con la FDA. Entonces, el cumplimiento del objetivo de la farmacovigilancia es estudiar el uso y los efectos de los medicamentos en las poblaciones. Guatemala es multiétnica, multicultural, ¿verdad? Conocemos poco de ellos, del comportamiento per se de cada uno de los medicamentos que se comercializa en Guatemala. Generamos señales basadas en las notificaciones de la farmacovigilancia. Investigamos las señales a nivel regional, a nivel latinoamericano y a nivel europeo. La farmacovigilancia es una ciencia y es una herramienta valiosa para todo aquel profesional que quiera realizar estudios farmacoepidemiológicos, estudios de cohorte, y hay otros muchos más estudios a los cuales pueden ser utilizados. Vamos a cuantificar el riesgo, porque en un hospital un medicamento está provocando ciertas reacciones. Trabajamos a nivel hospitalario de la República, conociendo y monitoreando este tipo de medicamentos, si es que ahí mismo se ha producido una señal para que nosotros gestionemos el riesgo. Se establece la relación de la causalidad para definir realmente si está referenciada o no está referenciada la reacción adversa, ¿verdad? Vamos a sugerir medidas regulatorias al ente superior, pero solo con boletas de notificación podemos lograr que las autoridades superiores realicen medidas y que tomen cartas en el aspecto de las sospechas de reacciones adversas a los medicamentos. Sin una evidencia, sin una notificación, no podemos tener oídos en pasillos de estas sospechas que el profesional esté notificando. Esta es nuestra boleta amarilla. A nivel centroamericana ha sido calificada, ha sido clasificada. Se está trabajando para una boleta centroamericana para que tengamos todas al unísono una. Hay datos importantes y pocos realmente a los cuales a nosotros podemos llegar a valorar la causalidad de la sospecha de reacción adversa o del problema relacionado al medicamento. Cuando hablamos me llama la atención porque es una de las preguntas, ¿por qué damos datos del notificador? El notificador merece una respuesta, ¿verdad? Primero, de agradecimiento que se tomó la molestia de vigilar el comportamiento de su medicamento en la población.
¿verdad? Posterior, darles una respuesta técnica, profesional, científica, que tenemos que pasar por varios sistemas. También tenemos, como les comenté, estamos en línea con la red centroamericana y latinoamericana, con España también, para que nos puedan apoyar en el momento en que se generara alguna señal o algo que a nosotros nos llamara la atención con respecto a esta boleta. Por eso les pedimos, si no nombre, iniciales, legible su teléfono o su correo electrónico, que puede llegar por esa vía. Estas fueron las etapas descritas de la farmacovigilancia. A través de los datos, nosotros vamos a analizar riesgos, vamos a identificar, vamos a hacer estimaciones, vamos a evaluar. Se van a tomar decisiones gestionando riesgos, pero ¿con qué valores? Con los datos que se tengan de la boleta María. Se toman medidas administrativas, se comunican a ustedes, a los profesionales, el riesgo y se establecen estrategias de prevención de estos riesgos. Creo que es poco, pero creo que es un poquito resumido de lo que es la farmacovigilancia, el quehacer diario del programa del ministerio, tomarlo los profesionales como una herramienta valiosa que todos los ministerios de toda la República utilizan para prevenir riesgos a los cuales todos estamos inmersos de nuestra población y nos debemos a nuestra población. Si hay alguna pregunta, estoy para servirles, y si no, pues pasamos con la licenciada que hablará de seguridad y eficacia. Dígame, doctor. Mire, si les vamos a denominar como principios activos hay varios. Nosotros no trabajamos con marcas, sino trabajamos con principios activos. Se hace también actividad de farmacovigilancia activa a nivel hospitalario. Estábamos platicando fuera de reuniones hace un momentito y se trabajó sobre la metoclopramida. Fue una gestión y un trabajo con el Seguro Social en su área hospitalaria que estábamos viendo algunas reacciones con niños, ¿verdad? Pero se captaron todo este tipo de reacciones a nivel de emergencia porque las madres estaban no prescribiendo, no, estaban sobredosificando a su niño, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Otro podríamos mencionarle la forma de administrar la vancomicina. Tiene que ir en tiempos, tomar los tiempos, las velocidades. Por eso les mencionábamos que las indicaciones médicas deben ser precisas. Nosotros, los medicamentos tienen en sus insertos en qué soluciones se deben de agregar y en qué tiempo se deben de administrar, que es una ayuda para nosotros. Pero cada medicamento es individualizado, ¿verdad? Cada medicamento en su posología, en su prescripción, son indicaciones precisas a las cuales nosotros nos debemos de apegar para no usarlo rutinariamente, porque ya usábamos un medicamento A en una velocidad por un tiempo conocido. Nosotros vamos a hacer el uso de estos medicamentos. La fabricación es tan diferente en cada uno de los medicamentos que cada uno es independiente para poderlo. Yo lo visito, la licenciada va a ampliar un poquito al respecto. Yo lo invito a que revise la página www.medicamentos.com.gt, que hay cartas a prescriptores y alertas que hemos subido a la página, pero como les comentábamos, basadas en las alertas internacionales, no de las alertas nacionales ni de la farmacovigilancia en Guatemala.
En esta página de www.medicamentos.com está la página María, que la boleta que la pueden ustedes bajar y llenarla y emitirla por esa vía a farmacovigilancia.gt@gmail.com, todos los prescriptores. ¿Sí, doctor? Buenas noches. Bueno, de bioequivalencia, les comento que la plática está para la próxima semana, porque es una plática precisa farmacéutica, ¿sí? Entonces, yo les voy a comentar, como usted dice que hay muchos medicamentos en el mercado, Guatemala se rige también como ente regulador, ¿verdad? Con varios requisitos que tienen que cumplir todos los medicamentos, ¿verdad? Le vamos a dar vanguardia a nuestro ente regulador, porque es muy estricto en el cumplimiento, que se hagan cumplir todos los requisitos establecidos, no solamente nacionales, sino también internacionales. La licenciada, que es química farmacéutica, les va a ampliar un poquito más al respecto, porque ella está enrolada más en este ámbito. Pero yo como médica, le digo, yo trabajo más como, digamos, como moléculas. Yo no voy a hablar de la mención de marca como genérico, pero sí lo voy a mencionar un poquito así. El de marca hizo todos los estudios clínicos previos a ser comercializados, ¿verdad? Entonces nos corresponde a nosotros los clínicos velar por la eficacia y la seguridad de cada uno de los medicamentos. Somos los prescriptores, los responsables de los medicamentos que estén en nuestro país. Si no notificamos la reacción o las sospechas de falta de eficacia o la seguridad de los medicamentos. Creo que no podemos poner en la tela de la mesa, poner uno es bueno y otro es malo. Somos nosotros los prescriptores responsables de los medicamentos que están en el mercado. Yo le dejo a la licenciada su tema, si no hay alguna otra pregunta para mí, entonces, sí, doctor. Las sospechas de reacciones adversas.
hay unas palabras claves ahí, que el paciente se apega a cierto principio, ¿verdad? Al principio activo, y cuando se cambia, la acomodación, esto ya es una parte muy farmacéutica, de acomodación o de hacer el cambio hemodinámico, ¿verdad? Espera un lapso de tiempo y el profesional clínico, cuando ve esto, lo que tiene que hacer es notificar, porque si no tiene la evidencia de la herramienta de la farmacovigilancia actualmente, no se va a poder hacer ninguna situación y poderle decir a nuestro paciente qué es lo que está suscitando, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante que ustedes notifiquen. Cuando hablamos de calidad es otro contexto fuera de lo que es farmacovigilancia, ¿verdad? Si le compete a lo que es calidad, hay muchas cosas en lo que es calidad del medicamento al departamento de medicamentos, porque se llega a evaluar y se lleva a un análisis a un laboratorio nacional de salud, ¿verdad? Pero hay especificaciones muy claras en lo que es calidad. Por ejemplo, un medicamento que no se disuelve, que hay una partícula en el medicamento, que al abrirlo, yo quise abrirlo, pero me costó, por ejemplo, que las ampollas aquellas que no se quiebran fácilmente, ¿verdad? Hay cuantas instrucciones a las cuales va implícita la calidad, pero en falta de eficacia hay aspectos que la licenciada va a tocar ahorita y le va a aclarar un poquito más al aspecto de cambio de estos medicamentos. Muchas gracias, Leti.